Ahí está. Entonces, ¿estamos grabando? Sí, estamos grabando. La guía de hoy día es una guía muy corta, como en términos de planas, creo que son como 3 o 4 planas, pero hay un par de partes que necesitan un poco más de desarrollo, y ya les voy a decir cuál es y por qué, pero lo que tenemos hoy es ecuación de la recta, ¿sí? Eh, yo asumo que muchos de ustedes conocen la ecuación de la recta, de hecho es como parte muy importante de lo que vendría siendo geometría. Según yo, la mayoría de los ejercicios de geometría son basados ya sea como en ecuación de la recta o algo derivado de una recta, ¿sí? Entonces, es importante que veamos bien, que entiendan, que si no entienden, me digan al tiro, interrúmpanme, no me importa, para que veamos qué es la ecuación de la recta, ¿sí? Entonces, lo primero que vemos respecto a la ecuación de la recta y lo que nos dice la guía son las métricas, ¿cierto? La primera métrica que tenemos en la ecuación de la recta es la distancia entre dos puntos, ¿sí? Y la definición nos dice que la distancia entre dos puntos, o la medida del segmento generado por esos puntos, AX1 y 1 y BX2 y 2, se determina mediante la siguiente expresión, que tengo perdido, y tengo que mutear a alguien, pero no sé quién es, por esa expresión de ahí, ¿cierto? Eh, los voy a silenciar a todos si alguien quiere hablar, desilenciarse, pero por default los voy a dejar silenciados, ¿ya? Eh, Profe también se silenció. ahí sí, se me olvida que también soy participante, qué terrible. Gracias por eso. Ahora sí. Entonces, ¿esto lo ven bien? Que esté como rayado. Sí. Ya, bacán. Entonces, esto es simplemente aplicando lo que nos dice la descripción, que vendría siendo, ya van a ver qué es esto realmente, pero la ecuación en sí suena fea, que es la raíz del punto, o sea, el x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos qué es esto en realidad, estamos restándole este cachito de acá, ¿cierto? A todo esto de acá, ¿sí? Esa parte del triángulo, y estamos restando este cachito de acá a toda esta parte, ¿sí? ¿Se ve bien? Porque yo lo veo mal, entonces les pregunto si se entiende qué estoy haciendo. Em, y la gracia de eso es que nos vamos a quedar con los segmentos que van desde x1 a x2, ¿cierto? O sea, voy a volver a borrar. Lo importante es que nos vamos a quedar con... No se borra. No se, ahí sí. Lo importante es que nos vamos a quedar con este pedazo de acá y este pedazo de acá, ¿sí? Y si se fijan, si nosotros le damos un valor cualquiera a estas dos partes, por ejemplo, digamos que este en realidad vale y, ¿cierto? Y este de acá en realidad vale x, y lo llevamos nuevamente a la ecuación que nos dan, lo que tenemos simplemente es la raíz de x cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Y yo creo que eso les suena de alguna parte. Y la gracia de eso es que lo que estamos calculando para saber la distancia entre dos puntos, en realidad es aplicar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Porque nosotros podríamos contar como espacio por espacio como cuál es la distancia, pero la gracia es que cuando estamos hablando de una ecuación de una recta, nosotros siempre podemos formar a partir de dos puntos un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, como nosotros podemos formar ese triángulo rectángulo y nosotros podemos saber las medidas de los lados, que no son la hipotenusa, finalmente los catetos, ¿cierto? Nosotros podemos aplicar la ecuación de Pitágoras y nos da la hipotenusa, que vendría siendo la distancia entre estos dos puntos.
Y esto en realidad es siempre verdadero. ¿Sí? Con cualquier punto que ustedes tengan en un plano cartesiano, pueden aplicar esta fórmula y les va a dar la distancia entre dos puntos siempre. ¿Sí? Entonces, si bien esto es importante saberlo porque se ve medio feo, acuérdense que finalmente es simplemente aplicar el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Que es x cuadrado más y cuadrado igual a, pongámosle, e cuadrado, una cosa así. O h cuadrado, ¿sí? Así que x cuadrado más y cuadrado es igual a h cuadrado, ¿cierto? Que h vendría siendo la hipotenusa. Y finalmente nosotros lo que hacemos es simplemente sacar la raíz a todo, ¿cierto? Y así en el fondo es como nosotros sacamos la distancia entre dos puntos. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? Que es lo primero que estamos viendo. Según yo, está la parte ligera. ¿Sí? Después hay unas cosas un poco más eh, extensivas. ¿Sí? Voy a decir, ¿no? Me extraña mucho porque yo veo, mira, perdón que les interrumpa la clase así, pero si yo rayo completamente dentro de este cuadradito, ¿ustedes ven eso dentro del cuadradito? Porque yo lo veo afuera. Ah, sí, Yo se ve solo lo veo afuera. afuera. Se ve afuera, ¿sí? Está del Ya, rectángulo. sí. ¿Qué podría hacer con esto? No tengo idea. A ver si le pongo esto a pantalla completa. Entonces debería cambiar un poco. Y ahora, ¿cómo lo ven? Igual. Mal. Afuera. Afuera, qué terrible. Voy a tener que hacer todo un poco más abajo entonces. Ahí se va adentro. Ya. Sí. No sé qué habrá pasado, pero tampoco sé cómo solucionarlo, perdón. Gajes del oficio. Ya. Entonces, lo primero fue la distancia entre dos puntos, ¿cierto? Eso quedó claro. No escuché a nadie preguntar nada, tampoco en el chat. Así que espero que lo hayan entendido. O sea, la distancia entre dos puntos es Pitágoras siempre. Acuérdense de eso, ¿sí? Y luego tenemos las coordenadas del punto medio, que eso no hay otra forma de explicarlo, en realidad es simplemente sacar el punto medio. Y lo que se hace nuevamente es como sacar la distancia entre un punto y el otro y simplemente dividirlo por dos. Pero lo importante es que necesitamos saber el valor del x y el valor del y, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Nosotros cuando... ¿dónde está el destacador? Acá está. Fijémonos primero en este, ¿sí? Ojalá se vea bien. Sí, se ve súper. Em, Queremos sacar el punto medio respecto a x, ¿cierto? Al eje x o al eje de las abscisas. Entonces, lo que hacemos en este punto es simplemente sumar el valor x de cada punto y dividirlo en dos, ¿sí? Y así nosotros vamos a encontrar, de cierta manera, el punto medio que vendría siendo casi como el promedio de estos puntos, ¿sí? Em, entonces, no sé qué ejemplo podría usar. No sé, pues digamos que este es que el punto uno es, no sé, 1,1, ¿cierto? Y que el punto 2 es, ¿qué punto parece ese? No sé, 3,3. Una cosa así. Se escribió muy feo, ¿cierto? Sí, se escribió horrible. Ya voy a ver cómo arreglo esto, pero no entiendo por qué está como desfasado. Ahí se ve mejor. Sí, se ve mejor. Entonces, simplemente nosotros para sacar el punto x medio, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos es sumar las coordenadas x de cada punto y lo dividimos en dos. Entonces, en este caso, nosotros lo que hacemos es tomar la coordenada del x1 más el x2, lo dividimos en dos. Esto, haciendo el ejemplo del P1 y P2, vendría siendo 1 más 3 dividido en 2, ¿cierto? Y esto en total nos daría 2, ¿cierto? Y eso tiene sentido, ¿cierto? Porque si yo estoy en el punto 1 y el punto 3, yo quiero saber el punto medio, entre el 1 y el 3 está el 2, ¿sí? Ese es como el ejemplo más básico que se me ocurre, que es como inmediatamente visible. Em, y en el fondo es para que vean que la ecuación en sí funciona. Porque yo al principio como que siempre veía esta ecuación y no me hacía mucho sentido como por qué, si estoy sumando, consigo como el punto medio. Pero funciona, ¿cierto? Porque simplemente estoy sacando la mitad de ambos puntos. Y con
Con el punto I vendría siendo exactamente lo mismo y de hecho conseguiríamos el mismo resultado si evaluásemos P1 y P2, ¿cierto? Entonces, bajo esa lógica, eh, llegaríamos al resultado que el punto medio de X, M, en este caso vendría siendo 2, y el punto medio de I, o IM, vendría siendo 2 también, y por lo tanto el punto medio vendría siendo el 2,2, ¿cierto? Y que si nosotros seguimos la lógica del gráfico que está ahí, asumiendo que A es el punto 1 y B es el punto 2, tendríamos, ojalá me salga bien esto, pero el punto 2,2 estaría como por ahí, sí, perfecto. Y ese vendría siendo el punto medio, ¿cierto? La distancia media entre el punto A y el punto B. Lo importante finalmente es que se acuerden de la relación que hay que hacer, ¿cierto? Sumar los X del punto, los Y de un punto, y después juntar esos dos resultados en un punto único, que vendría siendo el punto medio. No sé de qué otra forma podrían llegar a verlo. Lo que yo hacía era simplemente como sumar los puntos y dividir ese resultado en dos. O sea que si tengo el 1,1 y el 3,3, era simplemente llegar y sumar 1,1 más 3,3 y eso me da el 4,4 y lo divido en dos y me da el 2,2, ¿cierto? Que vendría siendo finalmente el mismo resultado, pero es como un desarrollo, no sé si más directo o incluso más peligroso, diría yo, porque uno puede llegar a confundirse entre medio. Pero si están seguros de lo que hacen, al menos yo lo hacía así, ¿sí? Entonces pueden o seguir la fórmula paso por paso, o pueden llegar y sumar y dividir por dos todo, ¿cierto? Al final no va lo mismo. ¿Alguien se perdió con eso? ¿Alguien tiene una duda? ¿Algún consejo? No sé. Nunca le he pedido por consejos a lo mejor. A lo mejor ustedes hacen las cosas de forma distinta a lo que a mí se me ocurre cómo hacerlo. ¿Sí? Si no voy a seguir. Antes. Sigamos entonces. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a salirme desde esta cuenta y voy a volver a entrar porque realmente me molesta mucho no poder dibujar bien. Así que estaba muteado. Sí, ahora no. Como les comentaba, la guía es corta, pero hay unas partes que necesitan mucho, como entenderlo paso a paso, ¿sí? Y lo primero que yo creo que tenemos que dedicarle un poco más de tiempo a entender vendría siendo, ya hablando de la ecuación de la recta, es la pendiente de la recta, ¿sí? Eh, Esto ya sea la carrera que sea, si llegan a tener matemáticas, eh, van a necesitar saber entender el concepto de la pendiente, ¿sí? Eh, y la definición es un poco extraña, o sea, la definición como oficial, pero es posible simplificarla, así que no se asusten, ¿sí? Y nos dicen que la pendiente es la tangente trigonométrica, ¿cierto? Ustedes no tocan tangente y trigonometría, al menos para la PSU, ¿cierto? Em, pero es la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación, y esta es la parte importante, el ángulo que forma la recta respecto al eje X, en sentido antihorario, desde el eje X hacia la recta, ¿sí? O sea, simplemente es este espacio de acá, ¿cierto? Medido de cierta forma. A ver si lo rayo bien. Sí. En el fondo, ese ángulo que se forma entre la recta que nosotros estamos midiendo y el eje X es el valor de la pendiente, ¿sí? Y no es tan, no sé cómo de qué forma explicarlo un poco más fácil,
pero es eso, o sea, nosotros todos conocemos el concepto de pendiente, ¿cierto? O sea, como en nuestra vida cotidiana, como que hay lugares que son más pendientes, o sea, yo por ejemplo vivo en Peñalolén, y me acuerdo que cuando llegaba en mi casa siempre me quejaba, porque donde vivo yo la pendiente es muy, muy como pronunciada, y llego hecho bolsa a mi casa, como desde el paradero hasta mi casa. Em, pero la idea es asociarlo con eso, como el desnivel, entre comillas, que se forma entre como el plano, o lo que podríamos nosotros asociar como con el nivel del mar, ¿cierto? Y la recta que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, la parte, o sea, no es la parte, no es que las otras partes sean menos relevantes, pero la parte importante de esto es que recuerden, lo primero es que la pendiente, nosotros siempre nos referimos con la sigla M, o con la letra M, ¿sí? Está acá, que lo voy a destacar también. ¿Lo hice bien? Espero que sí. M, ¿sí? Para cualquier cosa, ecuación que ustedes tengan que les pidan la pendiente es M. No sé de dónde viene M, porque no es como que pendiente tenga una M, o ni siquiera en inglés, que es de donde vienen la mayoría de las cosas, pero M, siempre, ¿sí? Luego nos dicen que es la tangente del ángulo, que eso en realidad no es materia PSU, pero es importante saberlo. Em, y estas dos cosas del final es lo que me interesa más que entiendan, ¿sí? Voy a ver si lo puedo rayar un poco mejor. Sí, creo que sí. Que vendrían siendo el trazo BP dividido en el trazo PA, o mejor conocido como eh, I2 menos I1 dividido en X2 menos X1, ¿sí? Lo que más necesito que se acuerden sí o sí o sí, es esa parte de la ecuación, ¿sí? ¿Cierto? Y lo que nosotros simplemente tenemos, para que no se confundan un poco, porque a mí me costó entender primero como cuál era mi X1 y cuál era mi X2. Por lo general, cuando hablamos de ecuación de la recta, tenemos dos opciones, ¿cierto? Tenemos una ecuación de la recta respecto a dos puntos, o tenemos la ecuación de la recta respecto a un punto y la pendiente. Claramente, cuando nosotros hablamos de I1, o sea, I2 menos I1 y X2 menos X1, es cuando tenemos dos puntos, ¿cierto? Porque nosotros estamos intentando sacar la pendiente, y si tenemos el punto y la pendiente ya está, ¿cierto? Entonces, lo esencial en esta cosa es definir cuál es mi punto 1 y cuál es mi punto 2. Y lo bacán de esto es que no importa el orden que ustedes elijan, ¿cierto? O sea, yo puedo decir que mi punto 1 va a ser A y mi punto 2 va a ser B, o puedo decir que mi punto 1 va a ser B y mi punto 2 va a ser A, ¿sí? El resultado de la pendiente siempre va a ser el mismo. Y entonces, una vez que yo defino eso, voy a decir que, hagámoslo al revés, ¿cierto? Digamos que B va a ser mi X1, X2, o sea, perdón, y no puedo borrar así. ¿Dónde está el borrador? Acá está. Borré, sí, borré. A ver si queda bien. Y 1, ¿dónde queda esto? Muy arriba, filo. Y voy a decir que A es mi X2 y 2, ¿sí? Entonces, una vez que yo defino cuáles son mis puntos, obviamente ustedes les van a dar el punto, no sé, 3,5 y 4,2, ¿cierto? Pero lo importante es que ustedes definan cuál va a ser su X1 y 1 y cuál va a ser su X2 y 2. Y una vez que yo tengo eso, tomo esos puntos y los llevo a la ecuación que está ahí abajo, destacada en rojo, ¿cierto? Que es I2 menos I1 dividido en X2 menos X1. Entonces, en este caso, vendrían siendo los puntos de A divididos en los puntos de B, ¿sí? Y no puedo hacer, necesito enfatizar mucho en el hecho de que definan bien sus puntos, ¿sí? Porque a mí me pasaba mucho que confundía los puntos, ¿cierto? Que elegía un punto, pero después no me acordaba de cuál empecé, y sumaba mal, lo restaba mal y todo mal, ¿cierto? Entonces, lo importante de esta ecuación y lo importante de la pendiente es que sepan qué puntos se están utilizando. Y que obviamente recuerden la ecuación, que es I2 menos I1 dividido en X2 menos X1. ¿Sí? Y la gracia de eso es que cuando nosotros sabemos cómo sacar la pendiente,
podemos hacer un montón de cosas más con la ecuación de la recta, que ya podemos ver cuando, por ejemplo, rectas son paralelas, cuando las rectas son perpendiculares. Podemos sacar la ecuación de la recta a partir de 2 puntos, ¿cierto? Entonces ya van a ver por qué sirve eso, pero realmente necesito enfatizar mucho en y2 menos y1 dividido en x2 menos x1, ¿sí? ¿Alguien tiene una duda con eso hasta ahora? Siempre estoy viendo el chat, por si acaso, no se olviden de eso. Si no, voy a seguir. Hay otros que recuerden que se hacen talleres, ¿cierto? He visto, o sea, no, en realidad no he visto, pero me comentaron que muchos de los talleres que se piden son de matemática. Así que si alguno de ustedes de acá ha pedido talleres, bacán. Si no lo han hecho y necesitan talleres, no hagan, pídanlo. No es completamente gratuito, claramente. Y la idea es que puedan reforzar la materia, ¿cierto? Entonces, ya que no hay preguntas en el chat, voy a seguir, ¿sí? Veamos. Se me pegó el mouse. Entonces, una vez que tenemos la pendiente, que es como el concepto casi básico que necesitamos manejar, tenemos dos formas de la ecuación de la recta en un plano, ¿sí? Voy a... ahí sí. Entonces, está la forma, o sea, existen varios nombres de decirle, pero lo principal es que existe la fórmula general o la ecuación general de la recta y la ecuación principal o fórmula principal, ¿sí? Por lo general, me atrevería a decir que la mayoría de las veces lo que nosotros utilizamos vendría siendo la ecuación principal, ¿sí? Pero es posible que les digan, les pidan cosas con la ecuación general de la recta, ¿sí? Pero mi énfasis en esta clase, por no dejar de lado obviamente la general, vendría siendo la principal, ¿sí? Entonces, la ecuación general de la recta, lo importante, creo que sale más adelante, es que nosotros podemos llegar a ambas ecuaciones a partir de la otra, ¿sí? Entonces, lo primero que nos dicen la ecuación general de la recta es que tenemos ax más bi más c es igual a 0. Entonces, lo que hacemos para poder entender un poco de dónde viene es, por lo general, tomar la ecuación de la recta, o sea, la ecuación principal de la recta, e igualarla a 0, ¿sí? Y eso debería darnos finalmente el resultado de la ecuación general, ¿sí? Y a partir de la ecuación general también podemos llegar a la ecuación principal. Pero lo importante de la ecuación general es que los coeficientes que acompañan a x y a y, que vendrían siendo a, b y c, ¿cierto? Son sí o sí reales, ¿sí? ¿A qué se refiere eso? Que para términos prácticos no pueden ser complejos, ¿cierto? Y la gracia es que si a es distinto de 0, ¿cierto? B también, o sea, perdón, si a es igual a 0, b tiene que ser distinto de 0. Y si b es igual a 0, a tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Y eso simplemente se da porque, eh, obviamente, si yo tengo que a y b son 0, yo voy a tener un coeficiente extra que va a ser c, y por ejemplo, digamos que c vale 3, y si a y b son 0, vamos a llegar a la conclusión de que 3 es igual a 0, ¿cierto? Y eso vendría siendo erróneo. Entonces, lo que necesitamos es que sí o sí, al menos uno de estos coeficientes siempre sea distinto de 0, ¿sí? Y respecto a la ecuación principal de la recta, que es la que viene después, tenemos dos cosas. Lo primero es, bueno, la ecuación en sí es y igual a mx más n, ¿sí? Y la gracia de este es que existe una variable dependiente y una variable independiente, ¿cierto? La dependiente vendría siendo y la independiente vendría siendo x. Entonces, ¿qué es lo que podemos apreciar acá? Nuevamente vuelve a aparecer la m, ¿cierto? Que significa la pendiente. Y además nosotros podemos saber que m es igual, hablando de su relación con la ecuación general de la recta, que m es igual a menos a dividido en b, ¿sí? O a dividido en menos b, da lo mismo, ¿cierto? Entonces la gracia es que yo a partir de eso puedo sacar o sea, a partir de la ecuación general de la recta yo puedo sacar la pendiente de la ecuación principal, ¿sí?
Y además, en esta ecuación que tenemos, que es la principal, n representa el coeficiente de posición, que vendría a cumplir un rol muy parecido a lo que hace c en la ecuación general de la recta, ¿sí? Porque tanto c como n son términos como independientes, de cierta manera, de x y de y, ¿sí? Entonces, lo que nos produce un cambio que es independiente tanto de x como y. Ejemplo, la ecuación x más 1, ¿sí? ¿Cierto? O y igual a x más 1. O sea, yo siempre voy a tener un x y un y, pero a ese x siempre le voy a estar sumando 1, ¿sí? Entonces, luego viene acá, que esto también es importante, o al menos una de las cosas en las que quería hacer énfasis, ¿cierto? Por favor, no me malentiendan cuando digo que una cosa es importante y otra no, todos son importantes. Y tenemos las dos cosas que yo diría que son como clave respecto a la ecuación de la recta, que es cómo sacar la ecuación de la recta, ¿cierto? Tenemos dos casos. En los casos que tenemos un punto dado, y además tenemos la pendiente, m, o sea que nos dan la pendiente, nos dicen, no sé, la pendiente vale 0, la pendiente vale 1, 2, menos 1, etcétera. Cualquier valor que nos dé la pendiente, la ecuación a seguir vendría siendo esta de acá. ¿Sí? ¿Dónde está esto? Acá. Porfa, que la haya rayado bien. Podría haber estado mejor. Ahí, sí, ahí. Y lo importante es que se fijen que claramente acá estamos usando lo que nos dan, ¿cierto? Porque acá nos dicen que el punto que estamos utilizando es el punto A, que tiene coordenadas x1 y 1, y la pendiente, ¿cierto? Entonces, esto es como paso a paso, y yo les decía a mis alumnos del año pasado y a cualquier persona que en verdad le haya como enseñado esto, traten de decirlo varias veces en voz alta, ¿sí? Como casi de memoria, ¿sí? O sea, en realidad como que no piensen mucho en lo que están haciendo, simplemente acuérdense de la ecuación, que es y menos y1 igual a m por x menos x1, ¿sí? Porque una vez que se acuerden de eso, o sea, obviamente es necesario que entiendan la base de dónde viene eso, pero en el peor de los casos, imagínense que están en la PSU y no se acuerdan cómo hacerlo, lo mejor es que se acuerden que es y menos y1 es igual a m por x menos x1, ¿sí? Entonces, ¿dónde es que estamos usando los puntos de acá, cierto? La, la estructura o el esqueleto de esta función, como sin considerar los puntos x1 e y1, y la pendiente vendría siendo que yo tengo que escribir esto, ¿cierto? Y menos algo acá es igual a algo también por x menos algo. Y lo que quiero que se acuerden finalmente es la posición de ese y ese x, ¿cierto? Yo tengo a ese y que siempre va a estar restando mi y1 y eso va a ser igual a mi pendiente por ese x que va fijo que le está restando mi x1, ¿sí? Obviamente, si yo tengo un x1 negativo, voy a tener que sumárselo a mi x, pero lo importante es que también quiero que se acuerden de esta ecuación, ¿sí? Es y menos y1 es igual a m por x menos x1. Entonces, es simplemente tomar este esqueleto, ¿cierto? Y yo reemplazo mi I1, mi M y mi X1, ¿sí? No se asusten porque hay ejercicios y los ejercicios son mucho más rápidos de ver, ¿sí? Y eh, manteniendo esto en mente, ¿cierto? O sea, tomando en cuenta esta ecuación que considera los puntos y la pendiente. Ah, bueno, se volvió a mostrarle un poco más gráficamente como por qué es la ecuación de la recta, ¿cierto? Porque la gracia de la ecuación de la recta es que nos da una recta donde yo puedo ubicar cualquier punto. Entonces, esto me va a salir pésimo porque está desfasado, pero nada que hacer. Tenemos esa recta, ¿cierto? O mejor, empecemos desde el otro lado. Tenemos un punto, ¿cierto? Entonces, ese es el punto A que nos dan. ¿Sí? ¿Salió bien? Salió muy arriba, salió bien. Entonces, como les digo, la ecuación de la recta, la gracia es que yo a partir de esa recta puedo sacar cualquier punto que está sobre esa recta. Entonces, si yo tengo solo un punto y además tengo la pendiente, yo puedo trazar la pendiente, ¿cierto? De manera que, oh, esto me va a quedar muy mal. A ver, ¿paso por encima? No, un poco más abajo. Muy, muy abajo. Ya, ahí es un poco más aceptable. Entonces, la gracia es que
junto a eso, yo ahora tengo la ecuación de la recta, ¿sí? Y a partir de esa ecuación de la recta, yo puedo empezar a sacar, esto me va a quedar muy mal, no, no me queda tan mal, infinitos puntos sobre esa recta, ¿sí? Y eso a partir solamente de un punto y una pendiente. Entonces, manteniendo eso en mente, quiero que veamos la ecuación de la recta, pero cuando tengo dos puntos, ¿sí? Entonces, voy a dibujarlo primero y luego lo voy a explicar porque es un poco más fácil verlo gráficamente. Yo simplemente tengo dos puntos, ¿cierto? Y la gracia es que a partir de esos puntos yo puedo unirlos, ¿cierto? ¿Cómo me queda esto? Pésimo. Yo puedo unirlos, me imagino que ahí. Bueno, un poco muy abajo, perdón por esto, pero se me desconfiguró toda esta cosa. Y la gracia es que a partir del segmento que forman esos dos puntos, yo puedo extender esa recta, ¿cierto? Y a partir de eso yo puedo saber todos los puntos infinitos que están sobre esa recta. ¿Cuál es la gracia? Cuando yo tengo dos puntos, tal como lo vimos hace un ítem, creo, podemos sacar la pendiente, ¿cierto? Que le habíamos puesto el nombre m, que era i2 menos i1 dividido en x2 menos x1. Y la gracia es que acá volvemos a usar esa ecuación, ¿cierto? Acá. No sé si funciona bien. Sí. Entonces, si se fijan, la estructura de esta ecuación es idéntica a la ecuación anterior. Solo que tenemos como un paso extra, entre comillas, que vendría siendo sacar la pendiente. Pero yo sigo restando i menos i1 es igual a mi pendiente, que en este caso la pendiente la expresamos como i2 menos i1 dividido en x2 menos x1, y esa pendiente, o m, por x menos x1, ¿sí? Y a esto es cuando me refería que por favor vieran muy bien qué puntos se están utilizando, porque eh, a veces, muchas veces me pasaba que, por ejemplo, yo tomaba el i menos i1, luego sacaba la pendiente bien, pero me pasaba que tomaba x menos x2, ¿sí? Porque confundía mis puntos, porque no los declaraba bien, etcétera, etcétera, y la ecuación terminaba estando mala. Y pasa mucho que en la PSU parte de la alternativa están considerando ese error, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes llegasen a equivocarse y toman i menos i1 y x menos x2, y les da, no sé, 3 si la respuesta correcta era, por ejemplo, 6, puede que en la alternativa justamente esté la respuesta 3 y no lo piensan dos veces y marcan 3, y a mí me ha pasado, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con ese énfasis en ver bien cuáles son sus puntos, cosa de poder llevarlo a esta ecuación, que es la ecuación principal de la recta, ¿cierto? Y obtener el resultado correcto al final, ¿sí? Antes de seguir con los puntos que están en los ejes, ¿alguien tiene una duda con esta parte? De todas maneras, el tiempo está bien, así que yo creo que vamos a alcanzar a hacer un ejercicio en caso de que alguien esté medio confundido, pero de todas maneras, siempre está el chat abierto por si tienen preguntas y si no voy a seguir, ¿sí? Me han llegado WhatsApp, y no sé si son de ustedes. No, ya, sigamos. Recuerden justificar su asistencia en caso de que sea necesario. Ya. Entonces, luego tenemos un caso que es un poco menos común. De hecho, lo he visto muy pocas veces, pero salva vidas en caso de que sea necesario que lo aprendan, ¿sí? Que vendría siendo la ecuación de la recta que pasa por dos puntos en los ejes, ¿sí? ¿Y a qué se refiere esto? Simplemente es sacar medidas, ¿cierto?, de puntos que están ya sea en el eje X o en el eje Y, ¿sí? Em, Obviamente tiene que A ser distinto de 0 y B ser distinto de 0 porque si no va a estar puesto en el origen y las rectas ya van a ser ya sea como 1, o sea, 0 o indefinido, ¿cierto? Em, pero la ecuación que necesitamos ver en este caso es esta de acá, que espero que la haya rayado bien. Sí. Que en este caso, X e Y son, de cierta forma, las variables que yo estoy buscando, ¿cierto? O sea, yo no, esto
todas las ecuaciones de la recta, lo que yo hago es buscar una relación para yo poder sacar más puntos, ¿cierto? No es que yo esté sacando un punto en específico. Se me fue decir eso. Pero después yo puedo empezar a reemplazar esos valores y ver si pertenecen a la recta o no. O a generar valores arbitrarios, ¿cierto? O sea, si yo tengo una ecuación de la recta y elijo un x cualquiera, por ejemplo, no sé, x3, y el resultado de toda esa ecuación me da, no sé, 10, yo voy a saber que el punto 3,10 pertenece a la ecuación de la recta. Entonces, cuando nosotros tenemos ambos puntos sobre el eje, lo que nosotros tenemos es x dividido en a más y dividido en b igual a 1. Ojo con la diferencia con la ecuación general, que la ecuación general nos dice algo que va por ese lado, pero en realidad es igual a 0. Cuando estamos en el eje es igual a 1, ¿sí? Obviamente a tiene que ser distinto de 0 y b tiene que ser distinto de 0, por lo que ya les comenté, y además porque estamos dividiendo a x y a y sobre a y b, ¿cierto? Y no podemos dividir algo por 0. Entonces, ¿cuál es la gracia? Voy a intentar dibujarlo de la mejor manera, pero a ver si sale. Tenemos el punto A,0, que es el punto en el eje X, ¿cierto? Entonces, A puede ser cualquier valor sobre el eje X, que digamos que estaba por acá, si sale bien, ya salió parecido. Pero lo importante es que esté sobre el eje X, ¿cierto? Por eso es un A,0. Digamos que A es 2, por ejemplo, y va a ser 2,0. Pero si fuese 2,1 o 2, menos 1 o 2, cualquier valor en ese eje Y, no está sobre mi eje X, ¿cierto? Entonces no me funcionaría. Y es exactamente lo mismo con el punto en el eje Y. Mi coordenada X en este caso vale 0 y mi coordenada B es exactamente cualquier valor que yo quiera, ¿cierto? Y la gracia es que si yo reemplazo los valores que tengo, que en este caso no sé, podría ser menos 2, por darle un ejemplo, y 2, si yo tomo esos valores que conozco y tomo X y Y y los divido por esos valores, lo que vamos, y lo igualo a 1, obviamente, vamos a quedar con la ecuación de la recta para esa recta en específico. Voy a ver si puedo rayar, creo que no puedo, o sea, hacerlo bien. Ya, salió bien, bacán. Y como ejemplo, para que me crean que funciona, dijimos que 2 es el punto del eje X, ¿cierto? Entonces voy a tomar el punto, o sea, voy a tomar la ecuación X dividido en 2 más Y dividido en menos 2 es igual a 1. Quedó medio feo. Y, por ejemplo, tomemos el punto, porque claramente Y es mi variable dependiente de X, ¿cierto? O sea, yo puedo tomar un X arbitrario que yo quiera. Tomemos, por ejemplo, el punto 2, ¿cierto? Si yo tomo el punto 2, voy a tener 2 dividido en 2 más Y dividido en menos 2 es igual a 1, ¿cierto? Quedó muy feo, perdón por eso, pero está muy mal calibrada esta cosa, no sé qué le pasó. Voy a probar eso antes de la próxima clase porque por lo general funciona. La clase pasada funcionaba, no sé qué pasó ahora. Déjenme borrar nomás. Borré bien. Ya ahí sí. Voy a hacerlo en otra parte, por acá arriba. Entonces tenemos 2 dividido en 2. Se ve bien, espero que se vea bien. Estoy ahí arriba. Más, ¿cierto? Oh, qué desgracia. Perdón, chiquillo, de verdad no sé qué pasa. Voy a escribir mucho más abajo entonces. 2 dividido en 2 más, en este caso vendría siendo I dividido en menos 2 es igual a 1. Entonces yo sé, y voy a seguir explicándolo así nomás porque en realidad no puedo escribir en esta cosa. Yo sé que 2 dividido en 2 es 1, ¿cierto? Y para que 1 sea igual a 1, el resto tiene que ser 0, ¿cierto? Entonces mi valor I sí o sí tiene que ser 0, ¿cierto? Para que 1 sea igual a 1. Y si se fijan, ahí yo estoy sacando el valor de mi coordenada Y. En ese caso yo tendría el punto 2, que vendría siendo mi X, 0, que vendría siendo mi Y. ¿Sí? Y nosotros sabemos que el punto 2,0 pertenece a la recta porque fue el punto que utilizamos, que vendría siendo este de acá.
¿cierto? Entonces, volví a usar el mismo punto que utilizamos al principio para que vean que esto es como medio retractivo y que además funciona, ¿cierto? Porque además yo sé ahora que el punto 2,0 pertenece a mi recta, ¿sí? Es medio extraño, pero si hubiésemos elegido otro punto, hubiese sido exactamente lo mismo, ¿cierto? El tema es que sea, esa ecuación sea igual a 1, ¿sí? ¿Cómo van? Siempre los estoy escuchando. Acuérdense que hay algunos silenciados, si quieren hablar, se tienen que desilenciar. Y el chat, siempre, ¿sí? Así que voy a borrar nomás si es que no hay duda. Ahí. Entonces, lo que les decía, hablamos de ecuaciones de la recta, y la gracia es que no queda solo hasta ahí, ¿cierto? Porque yo cuando saco ecuaciones de la recta, existen tres tipos de recta, ¿sí? O sea, entre dos rectas, claramente. Em, Existen las perpendiculares, ¿cierto? Existen las paralelas y existen, si no me equivoco, se llaman las secantes, ¿sí? O en el fondo existen rectas que se intersectan en un punto, ¿cierto? Porque si se intersectaran en más de un punto son curvas y eso ya es otra cosa. Em, Existen las que no se intersectan nunca, ¿cierto? Que son las paralelas. Y existen las que se intersectan en un punto, pero que además forman un ángulo de 90 grados en cada uno de sus ángulos o su vértice, ¿cierto? Ya lo vamos a ver. La primera que tenemos, de hecho creo que la que se intersecta en un punto no aparece, pero de todas formas le voy a hacer la aclaración. La primera es la recta paralela, ¿cierto? Y se dice que dos rectas son paralelas si sus pendientes son iguales o ambas tienen pendientes que se indeterminan, ¿sí? Entonces sean L1 y L2 rectas de pendientes M1 y M2, eh, entonces se tiene, ¿cierto? O sea, nos están diciendo que tenemos una recta y sabemos sus pendientes. ¿Cómo sabemos sus pendientes? Existen dos formas. O sea, o nos dan 4 puntos y yo saco rectas respecto a esos puntos y gracias a esos puntos saco sus pendientes, o simplemente nos dan las pendientes, que sea es lo más probable en la PSU, ¿sí? Em, entonces, si M1 y M2 pertenecen a los reales, que es lo más probable, ¿cierto? Entonces, L1 es paralela a L2 solo si M1 es igual a M2. O sea, que se refiere que sus pendientes son iguales, ¿sí? O sea, si yo tengo dos rectas y calculo la pendiente de cada una de esas rectas, o me dicen que las pendientes de esas rectas son iguales, entonces yo puedo saber que son paralelas porque nunca se intersectan, ¿sí? Eh, ¿Qué ejemplo se me ocurre para esto? A ver, digamos que tenemos una recta, o sea, un plano, ¿cierto? No lo voy a hacer así porque está muy feo. El mismo ejemplo que tenemos acá, ¿cierto? Digamos que les voy a dar un número súper arbitrario, porfa, no tomen esto como referencia, pero digamos que esta recta, su pendiente es -3, y esta recta también su pendiente es -3, ¿cierto? Por darle un valor cualquiera, por favor, no me crean que eso bien -3. La gracia es que, como tienen la misma pendiente, van a seguir el mismo camino siempre, ¿cierto? Entonces, es imposible que se llegasen a tocar en un punto, ¿sí? La diferencia es, por ejemplo, si yo tuviese una pendiente que, no sé, por ejemplo, que la pendiente de la segunda recta sea 2,9, una cosa así, ¿cierto? Y yo voy a decir que esta pendiente es 2,9, ¿sí? Entonces, esto va a estar un decimal un poco más hacia abajo, ¿cierto? Pero nosotros estamos considerando distancias infinitas en la recta, ¿cierto? Nosotros dijimos en la primera clase, si no me equivoco, que las rectas son teóricamente infinitas. Entonces, esa pequeña distancia, a medida que nos acercamos al infinito, ¿cierto? O sea, hacer más y más pequeña entre ambas rectas, y en algún punto van a llegar a intersectarse, ¿sí? Entonces, creo que incluso hay ejercicios que nos piden buscar como en qué puntos se intersectan estas rectas respecto a la pendiente, pero creo que no salen acá, así que no se asusten. Pero es eso, es importante que sepan el concepto de que si tengo dos pendientes que son iguales, no se van a tocar nunca. Si las pendientes son distintas, sí o sí se tienen que tocar en algún punto, ¿sí? Siempre. Entonces, la única excepción es cuando son iguales, ¿sí? Voy a seguir. ¿Qué hora es?
10 minutos, más o menos. Entonces tenemos acá las rectas perpendiculares que le había dicho, ¿cierto? Y las rectas perpendiculares también son como una excepción a la regla, ¿sí? Porque cuando les dije que cuando nuestras pendientes son distintas, sí o sí se intersectan. Pero hay un caso especial en que se intersectan de forma perpendicular, ¿cierto? Entonces, dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es -1, o cuando una de las rectas la pendiente es 0 y la otra pendiente se indetermina. Eso vendría siendo este caso, ¿sí? O sea, simplemente que mi pendiente acá es 0 y mi pendiente acá es indeterminada, ¿sí? Imagínense que eso está en 90 grados, ¿sí? Entonces, pues el caso importante es cuando sus pendientes son -1, ¿sí? Entonces sean L1 y L2 rectas dependientes M1 y M2 respectivamente, ¿sí? Entonces, si M1 y M2 pertenecen a los reales, eso siempre es importante que pertenezcan a los reales, entonces L1 y L2, ahí sale paralelas pero no lo pesquen, son perpendiculares solo si la multiplicación de M1 por M2 me da -1, ¿sí? Em, También necesito que se acuerden de eso porque a mí me pasó por mucho, mucho, mucho tiempo que yo recordaba que son perpendiculares cuando la multiplicación de sus pendientes era 1, ¿sí? Porque es más intuitivo pensar que la multiplicación sea 1 a que sea -1, ¿sí? Pero eso, es importante que entiendan esa parte. ¿Y cuál es el mejor ejemplo? Pendiente 1 y pendiente -1, ¿cierto? Si yo dibujo una recta, no sé dónde, mira, acá tenemos un plano, ¿cierto? A ver si resulta esto. Ya, resultó mejor de lo que esperaba. Entonces tenemos, digamos que esta es la recta con pendiente 1, ¿cierto? Y esta de acá abajo es la recta con pendiente -1. Sí, este es el ejemplo más visual y más inmediato que nosotros podemos saber. Em, Obviamente la pendiente 1 es... Ah, y eso también es importante que lo sepan. La recta de pendiente 1 es la recta y igual a x, ¿sí? Porque eso va a ir tomando como, si yo digo el 1,1, el 2,2, el 3,3, porque la pendiente también es representativa de cómo va aumentando el valor de i, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque si yo tengo pendiente 1, como les dije, tengo el i igual a x. Entonces va a ser, cuando yo tengo el 1, va a ser 1, cuando tengo el 2, va a ser 2. Pero si yo, por ejemplo, tengo la pendiente 2, cuando yo tomo el valor x1, mi i va a ser 2, ¿cierto? Se va a estar aumentando por 2. Cuando yo tengo el valor x igual a 2, mi i va a ser 4, ¿cierto? Porque lo estoy multiplicando por 2. Entonces, también es importante que se acuerden de eso. Y obviamente, si yo tengo la pendiente contraria, la recta va a ir en la otra dirección. Y si yo multiplico esas pendientes, ¿cierto? O sea, 1 por -1, el resultado de eso es -1. Por lo tanto, estas rectas son perpendiculares. Claramente, esto me va a salir pésimo. ¿Salió? No salió. Un poco más arriba. Bueno, imagínense que eso resulta, y eso nos indica finalmente que estas rectas son perpendiculares entre sí. ¿Sí? ¿Alguien murió con eso? Finalmente, son dos excepciones a las que tienen que recordar, ¿sí? Cuando las pendientes son iguales y cuando la multiplicación de las pendientes me da -1. Cuando son iguales son paralelas, cuando la multiplicación me da -1 son perpendiculares, ¿sí? Perpendiculares que se forman 90 grados, ¿cierto? Entonces, si no tienen dudas, porque siempre estoy viendo el chat, y no sé si el chat no se me actualiza o nadie escribe, creo que nadie escribe, voy a seguir. Aunque creo que no viene nada más. Podría estar equivocado, sí. Efectivamente no viene nada más, ¿sí? Eh, Otro tema que debería contarle es que para todas las guías que hacen, no sé si se lo había dicho antes, creo que es una negligencia terrible de mi parte, pero las respuestas están al final, en la última plana, bien abajo, ¿sí? Entonces, si yo no alcanzo a hacer ejercicio o si ustedes quieren hacerlo en su casa, etcétera, etcétera, las respuestas siempre están abajo, ¿sí? La idea, obviamente, es que
hagan la guía y luego vean la respuesta. Si están muy perdidos, antes de ver la respuesta, escriban, ¿sí? O vean, escribanle a los que hacen las tutorías, no sé, lo que sea, o los talleres, pero traten de no hacerse trampas a sí mismos, ¿sí? Porque la idea es que intenten aprender, que agoten todos los recursos y luego vean la respuesta. Porque es válido que a veces uno ve la respuesta y logra entender de dónde viene el ejercicio, ¿sí? Pero hay un montón de instancias antes de llegar a eso, ¿sí? Entonces, veamos qué nos dice este ejercicio, ¿sí? Para, hay que diseccionarlo de cierta forma. Tenemos los puntos extremos de un diámetro, AB, ¿cierto? Y ese diámetro pertenece a una circunferencia, ¿sí? Entonces voy a ver cómo hago estos ejercicios si tengo todo desordenado. Tengo eso acá, acá, este es A y este es B. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Entonces yo digo que A tiene coordenadas 2,3, ¿esto se ve bien? Ya, podría ser peor. Y B tiene coordenadas 5,7, ¿cierto? Entonces, nos piden saber las coordenadas del centro de esta circunferencia y además nos piden la medida del radio, ¿cierto? Son dos cosas que de hecho ahí está la respuesta, ¿cierto? Em, entonces no sé si pedir como voluntarios o algo, como que, a ver, no, primero, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer para saber la medida del centro de la circunferencia? Pueden escribirlo, pueden decirlo, lo que sea, pero ojalá participen, ¿sí? Quien sea. Si no quieren, me dicen también, pero la idea es que traten de pensar qué cosa de las que acabamos de ver podría llegar a utilizarse acá, ¿sí? Si no se les ocurre, lo voy a hacer yo nomás entonces. Em, la gracia de el diámetro es que tiene un centro, ¿cierto? Y ese centro está justamente a la mitad del diámetro, ¿cierto? Y ese centro divide el diámetro en dos radios iguales. Entonces, lo que yo necesito sacar en este punto en específico es, bueno, en realidad es poner en práctica las dos primeras cosas que vimos, que es la distancia entre dos puntos y el punto medio, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer, eso sí, es el punto medio, ¿cierto? Para sacar el punto medio, tenemos que aplicar la fórmula que vimos hace un rato, que era x1 más x2 dividido en 2, y1 más y2 dividido en 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué sigue? Eh, de nuevo, cualquier punto que yo tome como mi x1 y 1 es válido, ¿cierto? Entonces tomemos que B es mi x1 y 1 y A es mi x2 y 2. En este caso lo que tendríamos es lo siguiente. Tendríamos el punto 7, ¿cierto? Dividido en 2. Eso quedó muy arriba, sí quedó muy arriba, no me gusta. Voy a hacerlo más abajo. Porque tenemos el punto 5 más 2 dividido en 2, 7 más 3 dividido en 2, ¿cierto? Si nosotros resolvemos eso, nos va a dar acá arriba, lo hice muy arriba creo, sí, nos va a dar punto 7 medios, 5, ¿cierto? ¿Quedó bien? Sí, sí quedó bien. Entonces, si nosotros llevamos esto al plano cartesiano, ¿cierto? Y ubicamos en el eje X el punto 7,2, o sea, perdón, 7 dividido en 2, y en el eje Y el punto 5, nos va a dar una cosa como por acá, salió bien, muy arriba, como por acá, ¿cierto? Y este va a ser el 7 medios, 5. Podría haber quedado mejor, pero bueno. Em, entonces, eso nos descarta la opción C y la opción E, ¿cierto? O sea, se nos va esto acá y esto acá. Si es que lo rayé bien, no lo rayé bien. Se nos va esto. ¿Quedó bien? Sí, ahí quedó bien.
y... Sí. Entonces, lo siguiente es sacar la medida del radio, ¿cierto? Nosotros sabemos que la medida del radio es la mitad del diámetro, ¿cierto? Entonces la gracia de esta parte del ejercicio es que podemos hacerlo de dos maneras. Hay una manera, o sea, no, en realidad las dos maneras son iguales, pero considero que hay una forma un poco más fácil, quizás, de hacerlo. Así que voy a ver qué puedo borrar de acá. O cómo lo puedo borrar en realidad. Se me borró el valor de B, pero no importa, porque está acá arriba. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos calcular la medida del radio desde el centro a cualquiera de los dos puntos, ¿cierto? Porque yo puedo sacar la distancia. Digamos que este punto se llama O, ¿cierto? Yo puedo sacar la distancia de A hasta o la distancia de O hasta B, o puedo sacar la distancia de A hasta B, ¿cierto? Y dividirlo en dos. Es exactamente lo mismo. Y espero que entiendan esa parte. Y para ir terminando, porque necesito pasar la lista en un rato más, en un minuto de hecho, lo voy a hacer un poco más a la rápida, perdón por esto. Tenemos el punto 5,7, ¿cierto? Entonces, nosotros necesitamos sacar la distancia, ¿cierto? Desde acá, a ver cómo queda esto, muy arriba, pero se entiende, hasta acá, ¿cierto? Para nosotros sacar la hipotenusa de esto, y luego el valor de esa hipotenusa dividirlo en dos, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Esta distancia de acá, la de abajo, va desde el punto 2 hasta el punto 5, ¿cierto? Entonces la gracia es que la distancia total vendría siendo 3, ¿sí? Luego, la distancia desde mi eje Y, que vendría siendo de 3 hasta 7, es 4, ¿cierto? Entonces, a ver, esta parte de acá vale 4, ¿sí? Y la fórmula para sacar la distancia entre dos puntos nos decía que, a ver si cómo la escribo, esto era x1 más x2 al cuadrado más y1 más y2 al cuadrado, ¿cierto? Nosotros ya sacamos el valor de x1 más, o sea, perdón, es menos, menos. Profe, Y, ¿por qué la I ¿sí? era 4? ¿Cómo? ¿Por qué la I era 4? Ah, porque yo estoy restándole a 7, 3. A 7, 3. Sí, porque estoy tomando el punto como más alto, entre comillas, y restándole la distancia desde acá, una cosa así, no sé. Pero el punto medio no era 5. ¿Cómo? El punto medio no era 5. Sí, pero no, estamos sacando el punto medio. Estamos Ay, sacando la distancia total, como desde el punto más alto hasta el punto más bajo, ¿sí? Y lo otro es sacar la distancia como desde el punto más a la derecha hasta el punto más a la izquierda, o viceversa, ¿sí? Pero las distancias totales son 3 y 4. Entonces, para hacerlo un poco más rápido, porque tengo que pasar la lista, perdón. Eh, lo que sigue es hacer Pitágoras de esto, ¿cierto? Entonces nos quedaría que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a algo, ¿cierto? Y la gracia es que esto es un trío pitagórico, no sé si se los nombra alguna vez, pero 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado, ¿cierto? profe, Nosotros sacamos eso, la raíz, eso es para sacar el radio, ¿cierto? eso es para sacar el Lo radio, que, sí. pero el radio no era la mitad. Por eso, todavía no termino. Y nosotros tenemos que sacar la raíz de esto y la raíz de esto, ¿cierto? Y nos queda que la hipotenusa, ¿cierto? Vendría siendo 5. Y esa es la medida del diámetro, ¿sí? Pero nosotros queremos sacar el radio, ¿cierto? Y para sacar el radio, nosotros lo que tenemos que hacer es dividir el diámetro o la hipotenusa que tenemos en 2. Entonces la respuesta en realidad vendría siendo, se rayó pésimo, perdón, pero vendría siendo 5 medios, ¿sí? Y bajo esa solución, la respuesta, no sé si se marcó bien, sí, vendría siendo A, ¿sí? Probablemente alguien quedó con muchas dudas,
pero tengo 8 minutos para pasar la lista y siempre me demoro mucho. Así que si alguien quedó con una duda, tiene muchas opciones. O me escribe, o le piden profe al taller que le explique más lento, pero hay que ver, ¿sí? Voy a dejar de grabar, así que adiós.